Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuántos vienen dispuestos a que Dios hable a su vida? A ser cambiados y transformados por la palabra. No venimos simplemente por venir, venimos con un propósito. Siempre que tú vengas a la iglesia, tienes que venir con un propósito, una mente abierta, para que Dios hable a tu vida, para que Dios te enseñe. Y mientras escuchamos la palabra, Dios puede hacer un milagro. Hemos escuchado, hemos visto testimonios de milagros que Dios puede hacer, ¿verdad? Mientras adoramos al Señor, mientras escuchamos la palabra, Dios puede sanar cuerpos. No sé en qué condición hayas venido hoy, pero ¿cuántos saben que Dios puede tocar cuerpos y los puede sanar? De hecho, Él fue el que nos creó y Él conoce absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros. Dice la Escritura que Él fue el que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él colocó cada nervio, cada músculo, cada tejido. Por lo tanto, para Dios es fácil quitar un órgano y poner otro, restaurar, sanar. Dios puede restaurar la relación familiar. Si de pronto alguien vino en conflictos con un ser querido, Dios puede sanar eso, Dios puede restaurar vidas. Dios puede dar ideas creativas que a través de esa idea que Dios te da, puede abrirte puertas en lo que tiene que ver en la parte financiera. Ese es el Dios que tenemos. Una sola idea. Algo que Dios coloque, que no le ha colocado a nadie más, puede marcar la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces cuando venimos acá tenemos que estar muy receptivos para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en una serie que hemos titulado Viviendo en lo Sobrenatural. Es decir, cómo nosotros vivimos en esta tierra, a igual que cualquier otra persona, pero con nuestra mente puesta en Dios. Cómo nosotros no vamos a operar de la misma manera que opera todo mundo, que hace todo mundo, sino que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema puntual que he titulado Las marcas distintivas de un cristiano. Es decir, ¿qué cosas debemos mostrar nosotros? ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros que marcan la diferencia con otro grupo de personas? Y para eso, por favor, quiero que abran ahí sus Biblias, si las han traído, o enciendan sus Biblias. En la carta del apóstol Santiago, a la altura del capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16. Vamos a trabajar sobre ese texto bíblico. Dice la Escritura: hermanos míos. Santiago está hablando, cuando se refiere a la palabra hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a los hijos de Dios, que nos llamamos hermanos porque tenemos un solo Padre, que es nuestro amado Dios. Y le está hablando, es decir, que esta carta es puntual, esta carta es para la iglesia, esta carta no es para los inconversos, es una carta que Santiago está dirigiendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y dice la Escritura en el verso 23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo, escuchen por favor, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Uno de los problemas más serios que confrontan a la iglesia de Cristo en la historia, en este tiempo, y seguramente que seguirá confrontando a la iglesia,
es el hecho, escúchenme por favor, es el hecho de personas que profesan ser cristianas, pero no viven en Cristo. Es decir, dicen que son cristianas porque vienen a un lugar como esto, porque escuchan la palabra, pero su forma de vivir no es de un cristiano. Diga conmigo, profesan a Cristo, pero no viven en Cristo. Y ese es un problema muy serio, mis amados. En el mundo hoy, un día como hoy, nos estamos reuniendo en diferentes partes del mundo, personas a escuchar la palabra de Dios. Personas que se dicen ser cristianas. Personas que se bautizan. Personas que hacen parte de la membresía de una iglesia, pero que infortunadamente no siguen y no viven como Cristo. Y ese es un problema muy serio, mis amados. Porque el hecho de decir que somos cristianos, y el título de hoy que hemos colocado, las marcas distintivas de un cristiano, el hecho de decir que somos cristianos tiene que marcar una diferencia. ¿Es así o no? O si no, seguiremos siendo iguales que cualquier otra persona y no tiene sentido. Entonces simplemente vendríamos a perder el tiempo. Porque si venimos acá y escuchamos la palabra de Dios y salimos a hacer lo mismo, pues ¿qué sentido tiene? Por eso el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 16, dice algo como esto: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Entonces hay un llamado, escúcheme, un llamado para nosotros como cristianos a caminar en santidad, a perseverar en la santidad. Sabemos que la santidad no es algo que ocurre mágicamente. No es que tú te acuestas esta noche y mañana levantas siendo un santo. No, no es así. La santidad es un proceso. Es un paso a paso. Y por eso cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra, lo que estamos haciendo cada vez que estudiamos la Biblia es aprender algo más y tomar eso y comenzar a caminar con eso cada día. Entonces cuando tú terminas una jornada, cuando tú terminas un día, tú tienes que evaluarte. Eso es algo que se hace muy personal. Cuando esta noche tú recuestes tu cabeza para acostarte, para darle gracias a Dios, tú evalúate. ¿Qué tanto creciste en las cosas de Dios? ¿Qué tanto te acercaste más a Dios? O, al contrario, ¿qué tanto estás actuando como una persona que no conoce a Dios? ¿Qué tanto actúas como la gente del mundo? Y entonces tú evalúas. Y cuando haces la conclusión, tú dices, bueno, hoy tuve un día favorable porque me acerqué más a Dios. Porque estuve tentado a pecar y no lo hice. Porque estuve tentado a decir una mentira y no lo hice y me pude resistir. Porque a pesar de la crisis, a pesar de la presión, estuve tentado a contestar mal, a actuar de una forma grosera y me callé. Entonces tú puedes decir, he avanzado en la parte espiritual. Pero si por el contrario tú dices, dije mentiras, actué como un pecador, me malgenié, hice esto, hice lo otro, entonces tú tienes que evaluar eso. Y eso, repito, el ser cristianos nos lleva a que nosotros tengamos, como estábamos entonando ahora las alabanzas, implica que tengamos que cargar la cruz. Que no es fácil, no es fácil. Pero tendremos al final, diga conmigo, la recompensa. Los que estuvieron conmigo en el día viernes en la reunión virtual, estuvimos estudiando la vida de ese hombre Josafat. ¿Recuerdan? El rey Josafat. Como un hombre que caminó con Dios, fiel a Dios, a pesar de eso tuvo momentos difíciles, momentos de crisis, lo que nos permitió concluir lo siguiente: es que a pesar que nosotros busquemos de Dios, no nos exime de que tengamos problemas y que tengamos dificultades. Pero hay una gran diferencia, escúcheme, una gran diferencia de una persona que camina sin Dios y el que camina con Dios. Porque el que camina sin Dios tiene que remar solo y mirar cómo busca la solución, en sus fuerzas, en su capacidad. Y fácilmente puede declinar y puede fracasar. Pero el que camina con Dios, aunque tenga pruebas, sabe que Dios está con él y que le va a ayudar. Y me gustó mucho en el segundo libro de Crónicas, cuando le dice al pueblo, tranquilos, no se preocupen, rey Josafat, que yo estoy con ustedes. Y esa guerra es mía, no te afanes. Entonces Dios se manifiesta, Dios se revela como el Señor que está con nosotros y que nos ayuda en medio de la batalla. Y es mucho más fácil cuando nosotros tenemos que enfrentar la vida, pero tomados de la mano de Dios, que enfrentar la vida sin Él. ¿Tendremos problemas tanto el uno como el otro? Pueda que sí. Pero la gran ventaja es que nosotros estamos con Dios y Dios nunca nos deja defraudados. Dios nunca nos dejará avergonzados. Pueda que los demás se burlen, los demás nos critiquen por buscar de Él, no importa, pero después quedarán callados viendo cómo la mano de Dios está a nuestro favor. Y entonces tendrán que agachar la cabeza y decir, verdaderamente Dios está con ustedes. Dígame, yo quiero conocer ese Dios.
Porque es que esto no se trata de religión. Esto no se trata de que yo voy a cambiar de religión. Nada. Se trata de cambiar un estilo de vida y vivir conforme a como dice la palabra de Dios. Es una decisión sabia de uno decir, voy a ser inteligente y ya no voy a vivir en mis fuerzas. Voy a tomarme de la mano de Dios y sé que Dios nos abre puertas. ¿Cuánto lo pueden creer? Dios ha abierto puertas muchas veces, ¿o no? Seguramente tú eres un ejemplo de eso. Dios ha hecho milagros de sanidad. Dios ha hecho cosas de una forma sobrenatural. Les cuento un testimonio. Hace cerca de un mes tenía un dolor que me estaba de cierta manera preocupando el pecho y tuve que mandar a hacer algunos exámenes y lo demás. Y el resultado no fue el mejor. Pero ese martes, hace un mes, oré al Señor y dije, Señor, yo no quiero tener este dolor. No quiero, Señor, quiero que tengo mucho por hacer. Fue una oración sencilla, Señor, haz un milagro, sáname, por favor. El día siguiente me extrañé porque no tenía el dolor. Ya ha pasado más de un mes donde el dolor desapareció completamente. Y yo creo que Dios hizo un milagro de sanidad. Y no tuve que hacer mayor cosa, simplemente puse la fe en Dios y decirle, Señor, tú puedes hacer un milagro. Y Dios lo puede hacer. Dios ha hecho milagros en la vida de cada uno de ustedes y si yo les diera el micrófono para que hablaran, seguramente que Dios ha hecho cosas bonitas en tu vida. ¿Es así o no? Somos testimonio vivo. ¿Por qué querer nosotros vivir esta vida apartados de Dios en lugar de estar tomados de la mano de Dios? Un día Jesús le dijo al pueblo, les dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces tú y yo, de una forma voluntaria, tomamos la decisión si nos tomamos de Dios o vivimos apartados de Él. Es algo que es propio y que es voluntario. La ventaja es que cuando estamos con Dios, el Señor nos defiende, el Señor nos protege. Dice que lo que ha sido entregado en sus manos nadie lo puede arrebatar. Y el enemigo que tiene sus estrategias o artimañas podrá querer atacarnos. Pero cuando estamos en Dios es como si estuviéramos blindados. ¿Sí saben lo que es un carro blindado, no? Que le pueden mandar balas y lo que sea, pero el carro no pasa. Lo mismo sucede con nosotros. Es como una campana de protección que Dios coloca sobre su pueblo. De manera pues que ustedes y yo tomamos la decisión cómo queremos vivir en esta tierra. Si vivimos tomados de la mano de Dios y que Dios pelee por nosotros las batallas o quieres pelear tú solito la batalla. Yo le aconsejo, mejor tómate de la mano de Dios y nos irá mejor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, escúcheme por favor. No es fácil caminar en esta senda. Porque tenemos gente que está a nuestro lado que nos está señalando, que nos está juzgando. Y que si nosotros en algún momento fallamos, lo primero que nos dicen, yo no sé si a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, lo primero que dicen, no dice que usted es cristiano, no dice que usted lee la Biblia, no dice que usted ora. A ver, ¿por qué actúa así? Porque es que quiero decirles que a pesar de que seamos cristianos, todavía somos de carne y hueso, todavía sentimos. Y el hecho de ser cristianos no quiere decir que seamos perfectos, porque todavía tenemos muchos errores. ¿Es así o no? Yo estoy lleno de errores, yo soy montaña de errores todavía. El hecho de que esté parado aquí no quiere decir que sea pues el perfecto, no. Y las personas que me conocen, mis familiares y los demás, saben que hay cosas en mí que todavía son malucas y que tengo que seguir luchando todos los días. Y la mayor tentación que nosotros tenemos es cuando tenemos que encarar algo, cuando tenemos que enfrentar algo y saber cómo actuamos. Esta es la mayor tentación de nosotros como cristianos. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Ahí estamos en una batalla. Y cuando nosotros decimos, estoy impulsado a hacer eso, pero no lo voy a hacer, mejor me callo la boca. Mejor no digo nada. Mejor salgo. En lugar de entrar a discutir con mi esposa, en lugar de tomar una decisión incorrecta, en lugar de decir palabras que ofenden. Ustedes saben que las palabras que ofenden hieren más que un golpe. Y esas palabras quedan en el corazón. Y pueda que la persona se quede callada, no diga nada, pero por dentro ha quedado esa herida. Y hay que pensar antes de hablar. Porque tú puedes pedir perdón. Es más, inclusive muchos ofenden y ni siquiera piden perdón. Con el tiempo. Como ya me volvió a hablar, entonces ya no necesito pedirle perdón. Pero estás equivocado. Tienes que pedir perdón. Tienes que restaurar. Tienes que restituir eso. Porque dejamos heridas. Y tú y yo no podemos estar en esta tierra dejando heridas por un lado y otro. Lanzando como espinas por todo lado. Cuando se nos olvida que tal vez por ese camino tenemos que devolvernos y esas espinas que nosotros lanzamos nos van a hacer daño a nosotros también. ¿No creen que es mejor vivir esta vida haciendo el bien? Siendo una bendición. Que la gente cuando se refiere a nosotros se refiera como personas de bendición. Personas que aportamos, personas que le sumamos a otros y no que somos personas que somos conflictivos.
que somos problemáticos, que la gente no quiere estar con nosotros, porque ahí viene, es más chismoso, es más chismosa, es un mentiroso, es un grosero. Mejor que seamos de bendición en esta tierra, ¿no les parece? Por eso estamos hablando hoy del tema, las marcas distintivas de un cristiano. Cosas que nos tienen que hacer diferentes de las demás personas. Que el venir a un lugar como este, que el escuchar la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios, llegue a nuestro corazón y que cuando salgamos por esta puerta, ahora que nos vamos, la gente note que somos diferentes. Porque si somos los mismos, no tiene sentido, amados. ¿Quién se está engañando? Ustedes mismos. Nosotros mismos nos engañamos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Ahora, Santiago, el pasaje que hemos leído, nos está mostrando algo. Nos está diciendo que la fe, es decir, el decir que creemos en Dios, el decir que creemos en Jesús, sin las obras, es que muerto. Pero las obras que nosotros hacemos no es para ganarnos la salvación. Porque hay personas que piensan que haciendo obras se gana la salvación. Es que yo soy buena persona, es que yo le ayudo al uno, le ayudo al otro, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo me merezco la salvación. Y entonces Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, le dice la Escritura que es por gracia que nosotros somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, dice la Escritura, que se gloríe. Entonces aquí alguien puede preguntarse, a ver, pastor, vamos despacio. Por un lado nos está diciendo que tenemos que hacer obras, que la fe sola no basta, que hay que acompañarla por obras. Y por otro lado nos está diciendo Pablo que no es por obras, sino por fe. ¿Qué pasa acá? ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Y la respuesta es: la Biblia nunca se contradice. La Biblia se complementa. Y si nosotros hacemos un estudio histórico, nos vamos a encontrar dos escenarios, nos vamos a encontrar dos grupos de personas diferentes, donde uno de los locutores está hablando a una audiencia y el otro a otra audiencia. Lo que Pablo está hablando en Efesios, si usted lo mira del versículo 1 al 7, va a encontrar un grupo de personas que aún no se han convertido, que están en esa lucha, que están en la carne, que no han entregado su vida a Cristo, y le está diciendo: mire, ustedes han hecho muchas cosas, seguramente ellos actúan en la sensibilidad, actúan en las emociones, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Entonces Pablo dice: pare un momentico ahí, sus obras no lo van a salvar, no es por obras para que nadie se gloríe. Seguramente en esa audiencia habían algunos que decían: pero yo soy buena persona, yo le doy mercados a mucha gente. Un momentico, pero eso que tú haces, estas obras no te van a salvar. Tú tienes que creer en Jesús. Esa es una audiencia. Y la audiencia de Santiago es una audiencia diferente. Es una audiencia del pueblo cristiano, de la iglesia, que le está diciendo: qué bueno, y lo felicito, que ustedes tienen fe en Jesús. Qué bueno. Pero esa fe usted la tiene que complementar ¿con qué? Con obras. Es decir, pórtese de tal manera que la gente, cuando los vea, crean que usted verdaderamente se ha convertido al Señor. No puede decir solamente que tiene fe cuando su forma de actuar, su comportamiento no es acorde a un hijo de Dios. ¿Están notando la gran diferencia? Para que cuando alguien les refute, les diga: no, pero al fin, ¿qué es? ¿Por obras o es por fe? Es un complemento. Es que nosotros, como dice Santiago, tenemos que acompañar nuestra fe con obras. Lo que escuchamos de Dios, lo que creemos de Dios, en una forma de ser diferente. Porque lo contrario, perdónenme, pero terminamos siendo igual que cualquier religioso, que va, escucha, pero sigue siendo la misma persona. El propósito cuando escuchamos la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos toque, nos cambie, nos transforme y la gente pueda notar que somos diferentes. Todos los que estamos acá, ¿es así o no? ¿Que hemos fallado? ¿Que nos hemos equivocado? Levante la mano el que se crea que es perfecto. Ninguno. Levante la mano el que crea que todavía es imperfecto y que tiene que cambiar muchas cosas. Creo que nosotros no vamos a llegar, quiero decirles, aun cuando terminemos la carrera, no vamos a llegar a ser perfectos. Nos cuesta, pero estamos caminando en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos en primera instancia claro eso, que así como nosotros escuchamos la palabra, tenemos que vivir de una forma diferente. Así como un automóvil, para que pueda funcionar, ¿qué necesita el automóvil? Necesita su combustible, ¿verdad? Llámese gasolina, gas, ACPM, no importa. Necesita su combustible. Así nosotros, para poder funcionar en esta vida cristiana, necesitamos también
hacer actos, hacer obras. Miremos por favor lo que dice Juan 3:16. De hecho, creo que ni tienen que abrir la Biblia porque ustedes lo conocen, es el pasaje más conocido de la Biblia, que dice la Escritura, ¿porque qué? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? En primera instancia, si tú dices, bueno, yo quiero comenzar, independiente de cómo hayas venido, pero tú dices, yo quiero comenzar a tener una vida diferente. Levanten la mano los que quieren comenzar a tener una vida diferente. Ok. Díganos cuál es el punto de partida, pastor. ¿Cómo comenzamos esta nueva carrera? Y lo primero que la Biblia dice es que primero tenemos que creer en Jesús. Si no creemos en Jesús, estamos perdidos. Pero, ¿cómo es creer en Jesús? ¿Creer qué de Jesús? ¿Qué podemos creer de Jesús? Número uno, que Él es el Hijo de Dios. Número dos, que Él vino a esta tierra con un propósito y un fin. ¿Y el propósito fue qué? Volvernos a conectar con el Padre porque estábamos separados fruto de qué? Del pecado. El pecado nos tenía separados de Dios. Una persona que está en pecado, una persona que vive en pecado, una persona que practica el pecado está alejada de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y Dios, viendo la condición de la persona, envía a su Hijo Jesucristo para ser como el mediador, para ser el puente. Porque nadie, dice la Biblia, nadie puede llegar al Padre, sino ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y dice la Biblia que solo, escúcheme, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y Jesús dice que Él es la puerta donde podemos entrar al Padre. Dice que nadie viene al Padre sino por Él. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. Pero la pregunta es, ¿será que es suficiente con creer en Jesús? Ese es el primer paso y está bien. Noten por favor que la Biblia dice, tú crees, el versículo 19 de Santiago capítulo 2, tú crees que Dios es uno, bien haces, van bien, van por buen camino. También, ¿qué dice la Biblia? Por favor, ¿qué dice su Biblia? Los demonios creen y tiemblan. Ok, listo, usted dice que cree, muy bien. Pero quiero decirles que también los demonios creen y tiemblan. Es que una cosa es tener el conocimiento intelectual y otra cosa es vivir como tal. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué los demonios también creen y tiemblan? ¿Por qué ellos tiemblan? ¿Por qué temblarán los demonios? ¿Por qué temblarán? Porque ellos saben lo que les va a pasar. Porque ellos saben cómo van a terminar. Porque ellos saben lo que les espera. Y Satanás puede tener mucha fuerza y puede querer hacer muchas cosas y amedrentar a las personas. Y como dice la Biblia, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Escúcheme, como un león, pero no es un león. Para los cristianos, ese Satanás, ese diablo, que es como un león, para nosotros es como un gatico sin dientes. Porque el verdadero león es Cristo Jesús, que es el león de la tribu de Judá. Y Él está con nosotros. Y Él nos defiende. Pero escuchen por favor lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, para entender la razón por la cual los demonios creen y tiemblan. Y dice, escuche, el final del diablo, el final de nuestro adversario, el final del enemigo de nuestras almas, cómo va a terminar él y los demonios. Dice la Escritura, Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba, ¿qué es lo que hace el diablo? Engañar. ¿Cómo engaña? Mostrando cosas que es por acá, que hay que ser vivos en los negocios, que hay que hacer trampa, que hay que mentir, y es un engaño. Escúcheme. Y el diablo que los engañaba fue ¿dónde? ¿Lanzado a dónde? Lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? La bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo va a terminar Satanás? ¿Cómo va a terminar los demonios? Atormentados día y noche, y ellos saben lo que les espera, y por eso es que Santiago dice que ellos tiemblan, porque sabe lo que viene para ellos. Pero escúcheme por favor, tú no simplemente te puedes quedar diciendo yo creo, porque hasta ahí no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre ese creer de los demonios y el creer que debe tener un cristiano? ¿Dónde marca la diferencia?
¿Dónde tiene que marcar la diferencia? Porque estamos hasta ahí, tanto el uno como el otro cree. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos? Ellos creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Ellos creen, pero se rebelan a lo que Dios dice. Ellos creen, pero hacen lo contrario a lo que Dios dice. Y la diferencia con nosotros es que creemos, y no solamente que creemos, sino que damos un paso más, que obedecemos lo que Dios dice, que caminamos en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Que nosotros creemos y obedecemos. Ellos creen y no obedecen. Entonces escuchen. Nosotros, tú, cada uno va a analizarse porque el tema es la marca que distingue a los cristianos. Tú tienes esa fe de un hijo de Dios, de un cristiano, la fe que dice, Dios lo dice, yo lo obedezco, voy a hacer cambios. O la fe de aquellos que dicen, sí, Dios lo dijo, pero yo sigo viviendo de cualquier manera. Yo sigo viviendo haciendo las cosas de mi manera. Yo sigo viviendo haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Porque usted sabe, la Biblia está mostrando cómo termina Satanás, cómo terminan los demonios. Pero quiero decir que Satanás no quiere irse solo. El diablo no quiere irse solo. Él quiere arrastrar al mayor número de personas. Personas que les permite que puedan venir a una iglesia. Pero una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es tener un cambio en nuestra vida. Y hay un grupo de personas que es grande, que quiere seguir viviendo de cualquier manera, aunque venga a una iglesia. Es el grupo de personas, para que abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 7, y uno en adelante. Esto es algo que el Señor Jesucristo deja muy claro, donde nos muestra por la palabra que no es suficiente que la persona crea, que no es suficiente, que no basta con que tú digas yo creo, sino que hay que dar un paso más. Escuchen por favor, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que dice Señor, Señor, ¿qué dice la Escritura? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, no basta simplemente decir, sí, yo creo en Jesús. Sí, no, sí, me gusta eso. Está bien. Bien, que vengas, que busques de Dios. Pero no basta eso, amados. Yo les doy este mensaje y ustedes salen. Y cada uno tendrá responsabilidad delante de Dios. Dice la Biblia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero noten lo que dice el verso 22. Muchos. ¿Cuántos? ¿Y muchos son qué? Muchos, no da el número, pero son muchas personas que están en este momento reunidos escuchando la palabra de Dios, que asisten a una iglesia, que posiblemente vengan a este lugar. Ahí podrían estar algunos entre los muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, fueron utilizados por Dios en un momento determinado. Y es que Dios puede utilizar a cualquier persona. De hecho, la Biblia dice que aún hasta los burros, ¿no? En alguna oportunidad utilizó a los burros. Burros para hablarle ahí a un profeta. Las piedras podrían hablar si Dios lo quisiera. Es decir, no por el hecho de que Dios nos use, entonces ya estoy asegurado. No por el hecho de que vengamos a la iglesia, no, ya. Muchos me dirán, escúcheme, echamos fuera demonios, hacemos milagros, verso 23. Y entonces les declararé, ¿qué dice en su Biblia? Nunca os conocí. ¿A quién está diciendo nunca los conocí? A los muchos que decían que creían en el Señor. Señor, Señor. Y el Señor dice, a esos yo les diré, nunca los conocí. ¿Por qué razón? Mire lo que dice. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor es tan duro y les dice hacedores de maldad? ¿Por qué les da ese calificativo de hacedores de maldad? Porque no hicieron ¿qué? La voluntad de Dios. Porque escucharon de Dios, porque sabían que eso que estaban haciendo era malo, pero a pesar de saber que eso era malo, querían seguir haciendo su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. En esos muchos está este grupo de personas que dicen, solo dice la Biblia, pero hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida, la vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera. Sí, pero bajo la voluntad de Dios, no a su manera. Porque qué tal que hoy fuera el último día de tu vida. Piensa en esto, porque no tenemos la vida comprada, ¿o sí? Nosotros no tenemos ni idea que pueda pasar. ¿Y qué tal que hoy fuera el último día de tu vida y tú estás caminando en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué puede pasar con esa persona? Ahí está el lugar, ya nos está mostrando la Biblia qué va a pasar con aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Entre los muchos, y mire lo que dice, nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Por eso, mis amados, revisemos nuestra vida.
que no se trata simplemente de una apariencia, sino que tenemos que tener una vida cambiada y transformada. Estamos en la preparación de los que se van a bautizar. Ayer tuvimos un grupo y eso fue uno de los puntos que tratamos de enfatizar mucho. Que no seamos hipócritas, que no finjamos, que no tengamos una fachada de que nos vean como muy espirituales cuando nuestro corazón está lleno de pecado o cuando está practicando algún pecado. Cuando hay algún maldito pecado oculto que tú crees que te la sabes todas, que nadie te descubrió, que nadie te pilló, porque eres tan vivo que sabes manejar las cosas, sabes encubrir las cosas, pero te olvidas que Dios conoce todo, Dios sabe todo. Y podemos engañar a todos, pero Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede burlar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que va a cosechar. Entonces, por favor, revisemos bien eso. Pero sigamos en el libro de Efesios, Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí hay un punto que es de mucha importancia. Porque decir que tenemos fe es fácil. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Es muy fácil que le digan, yo tengo fe. Dígale que está a su lado, diga, porque las palabras son baratas. Y no cuesta nada. Pero sígale diciendo, dígale, pero las acciones son las que cuentan. ¿Cierto? Dice un famoso refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, yo estoy bien, no, yo estoy no sé qué. Y tú puedes decir muchas cosas, pero tu forma de ser, tu actuar, tu comportamiento, tus palabras muestran cosas diferentes. Yo te amo, mi amor, con todo como lo más grande del mundo. Yo te amo por encima de todo. Y suena bonito, es fácil decirle eso a la esposa. Pero decirle eso y demostrarle algo diferente. Y entonces la esposa, que entre otras la mujer es muy inteligente, y aunque muchas veces se calle, ella la va guardando ahí, va guardando el pan para cuando haya leche. ¿No? Dice, ahí la tengo. Entonces se queda callada y aparentemente el hombre dice, oh, sí, la pude engañar y no se dio cuenta. Pero después viene una factura, y hay que cancelar. Y ella pueda que lo aguante, ella pueda que esté ahí soportando. Y después, ¿pero por qué cambias? ¿Pero por qué estás así? ¿Por qué tan indiferente? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no nos miramos? Que lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a ¿qué? A recoger. Por eso Santiago está diciendo que las palabras tienen que acompañarse con obras. Con obras. Y que cuando yo digo que amo, lo tengo que demostrar con mis hechos. ¿Es así o no, mujeres? Ustedes son expertas. Hay que acompañarlo con eso. No solamente palabras. Porque las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento. Y hay cosas que quedan marcadas en el corazón. Y ese es el énfasis que está haciendo acá. Ahora, ¿a qué obras se refiere Santiago? ¿A qué obra nos referimos? Miremos por favor 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Sé que lo conoce muy bien ese pasaje. Mire lo que dice Pablo. Aquí es importante destacar lo siguiente, mis amados y amadas. Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando aceptamos caminar en la vida cristiana, debe haber un cambio drástico en nuestra vida. Debe haber un cambio drástico en nuestra forma de ser. Tiene que marcarse una diferencia. Tiene que haber una marca. Escúcheme, por favor. Tiene que notar la diferencia cuando tú llegas acá, escuchas la palabra y la gente que está afuera tiene que notar que tú tuviste un encuentro con Dios, que Dios habló a tu vida porque te ve diferente. Y la gente tiene que comenzar a decirte, ¿qué está pasando en tu vida? Te veo diferente. Te veo cambiado. Tú antes eras malgeniada y ahora veo cómo tú has cambiado. ¿Sí? ¿Es así o no? Tú antes eras una persona que decías vulgaridades, que eras un grosero. Y ahora veo que, como dijo Isaías, Señor, coloca un carbón encendido en mis labios para que no profiera palabra que te incomode, Señor. La gente tiene que notar eso. Por eso Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo, o sea, de tal manera, de tal forma, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga, las cosas viejas pasaron. Diga, las cosas y las viejas pasaron. ¿Sí? Es que es así, amados. Es que es así. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. Y si somos casados tenemos que respetar a nuestra esposa. Tenemos que honrarla, tenemos que dignificarla.
Y pueden venir tentaciones por acá, y jeans por acá, minifaldas por allá, pero mirarte solo a ti, Señor. No, pero qué culpa si es que no sé qué culpa. Es que las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Si es que estás en Cristo Jesús. Mire lo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Tu vida tiene que ser diferente. Noten que es obras, es el actuar, es la forma de ser. Permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es decir, no tiene sentido, amados, que nosotros vengamos acá, que escuchemos la palabra de Dios y sigamos viviendo como vivíamos antes. Si eso está pasando en tu vida, es que tú no eres un hijo de Dios. Pero es que todos somos hijos de Dios. No. Eso lo enseñó la tradición, que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia muestra algo diferente. La Biblia sí dice que todos somos criaturas, es decir, seres creados por Dios, sí. Pero de esos seres creados el Señor saca un grupo y dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, y para los hijos de Dios es que el Señor tiene que contemplar las bendiciones y la herencia que Él habla en la Biblia. Entonces tenemos que estar asegurados que somos hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Cuando creemos en Jesús. Y si creemos en Jesús, nuestra forma de ser, diga conmigo, tiene que ser diferente. Tenemos que tener una nueva vida. Por favor, examínate. Si tú no has cambiado, si tienes la misma vida, entonces es porque no has dado ese paso del arrepentimiento, no has entregado tu vida a Jesús. El mismo apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, a la altura del versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice en su Biblia, por favor? Despojaos del viejo hombre. Porque ¿cómo está el viejo hombre? Según lo que dice la Biblia, está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y en la Nueva Traducción Viviente, noten por favor cómo lo dice. Dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Pero noten que hay una palabra particular en cada uno de las dos versiones. En una le dice, despójese. Y en la otra dice que deshágase. Y no está diciendo, noten por favor, no está diciendo, ruéguele a Dios, pídale a Dios que te quite eso. No, porque Dios está diciendo, es algo que tú tienes que tomar decisiones. Es una determinación de cada uno. Que si tú o yo somos mal geniados, tomamos la decisión y decimos, no más, y me despojo de eso, me deshago de eso. Que si hay algo en mi vida que yo sé que está mal delante de Dios, yo tengo que tomar la decisión. Y yo no me puedo justificar, como lo hizo Eva. No, es que fue la serpiente. Y luego Adán dice, es que fue la mujer que tú me diste. Porque siempre estamos buscando culpables. Siempre estamos buscando terceros. Para nosotros siempre quedar bien librados y decir, no, fue lo demás. Y por eso hay una doctrina que siempre busca que esto es un demonio, es un espíritu, eso no sé qué. Señor, reprendo este espíritu de adulterio, de fornicación, de borrachera. Y no son espíritus, son comportamientos humanos que hay que despojarnos y que hay que sacarlos de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso es lo que dice la Biblia. Despójese, tome la decisión de cambiar. No siga igual. No seamos hipócritas. Que aparentamos una cosa, pero a espaldas estamos actuando de otra manera. Despójate, toma la decisión, no más. O somos o no somos. O verdaderamente somos hijos de Dios y actuamos como tal, o mejor no digamos nada, no digamos que somos cristianos. Pero dejemos el nombre de Cristo por el piso, para que la gente se burle a un cristiano. Entonces cuando dice, no, es que perdió la salvación. Cuando alguien me dice, pastor, ¿alguien puede perder la salvación? Mi respuesta es, ¿acaso alguien puede perder algo que no ha recibido? ¿Tú puedes perder algo que no has recibido? ¿Tú puedes perder el reloj que no te han dado? No, no lo puedo perder, no me lo han dado, no lo puedo perder. Lo que pasa es que hay gente que aparenta ser cristianos, pero que no lo son. Y que es un momento donde tú tienes que determinar. Les pongo un ejemplo. Permítanme, les pongo el ejemplo para que entendamos más. Puede llegar a una reunión una persona que es un borracho, que es un adúltero,
o que es un fornicario, o que es un idólatra, o que es un homosexual. ¿Pueden llegar a la iglesia? Sí, está abierto para todos. Pero cuando llega a la iglesia y escucha la palabra, dice, wow, yo estoy mal. Yo soy ese borracho que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que los borrachos no eran el reino de los cielos. Entonces dice, uy, no, yo tengo que cambiar, Señor, perdóname. O yo soy ese idólatra, Señor, perdóname. O alguien puede decir encubiertamente, yo soy ese homosexual, nadie lo sabe. Yo soy, pero quiero cambiar. Y entonces al escuchar la palabra dice, Señor, perdóname, yo quiero cambiar. Y entonces hasta llora, es quebrantado. Y entonces toma una decisión y dice, yo me voy a entregar a Cristo. Señor, entrego mi vida a ti, perdóname. ¿Está bien hecho o mal hecho eso? Perfecto, bien hecho. Pero salió de acá y mañana siguió en lo mismo. Siguió en su homosexualismo, siguió en su fornicación, en su adulterio, en sus borracheras. Entonces alguien dice, ay, el hermano fulano de tal que estuvo en la iglesia perdió la salvación. ¿Perdió la salvación? Nunca la recibió. Nunca la recibió. Que hizo una oración, que estuvo en una reunión, pero eso no lo convirtió en hijo de Dios. Porque lo que lo convierte verdaderamente es cuando él toma una decisión, se arrepiente de su pecado y entrega su vida a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Dígale que está a su lado, no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Y no es que hayan perdido la salvación, es que en realidad nunca la tuvieron. Y esa es la gran diferencia. Por eso muchos se confunden. Y ahí pueden haber pastores, ahí pueden haber ministros de alabanza, ahí pueden haber servidores. Dice, pero ¿cómo el pastor fulano de tal perdió la salvación? Mire que se fue. No, nunca la tuvo. Predicaba sí, pero eso no le daba garantía de nada. ¿Servía en alabanza? Pueda que sí, pero eso no es la garantía de nada. Porque, como dice la palabra, de labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 en adelante. Es decir, que hay dos tipos de fe. Una fe que es real, genuina, y otra fe que es fingida. Diga conmigo, fe fingida. ¿Cuál será esa fe fingida? Una fe de apariencia, una fe hipócrita, una fe que muestra una cosa, pero es otra. Pero hay una fe real. Y mire lo que dice Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados, ¿qué es la palabra bienaventurado? Feliz, gozoso, dichoso, le va a ir bien. Bienaventurado, los que ¿qué? Los que lavan sus ropas. ¿Cómo así? No el que lava la ropa en la calle. Yo soy la mujer, yo soy bienaventurado. No, algunas que le toca lavar la ropa ahí por ahí. Pero no está hablando de este tipo de ropa. ¿A qué hace referencia? Esta es lavar la ropa, o sea, limpiar, quitar, sacar toda la mugre, toda la suciedad de nuestra vida, toda la basura de nuestra vida, todas las manchas de nuestra vida, todo lo que nos hace ver mal delante de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar, ¿por dónde? Por la puerta de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Ay, mi perrito pierde la salvación, pastor. No, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia a los perros? Haz un pequeño estudio ahí casero sobre cuando la Biblia se refiere a los perros. No está hablando de las mascotas que están en la casa. No está hablando de eso. Dice que los perros estarán fuera. ¿Sabe quiénes son esos perros? ¿Ustedes han ido a la iglesia tradicional y han visto perros ahí dentro de la iglesia? Sí, se meten los perritos callejeritos y eso. Pero están en la iglesia, pero no es que están ahí orando a Dios y que están consagrados a Dios. ¿O sí? ¿Han visto un perro ahí arrepintiéndose y clamándole a Dios? No. Están ahí. Hace referencia, escúcheme, por favor, a las personas que escuchando la palabra de Dios se burlan. No le prestan atención. Qué bobada es. Y escuchan la palabra de Dios y la contradicen. Eso tampoco es así. Ese grupo de personas que escuchando la palabra de Dios y no tomándola para sí, no haciendo cambios, sino que simplemente escuchan, pero son indiferentes, la escuchan, pero hacen lo que quieren, a ese grupo de personas, eso es lo que los perros estarán fuera. Aquellos hombres malvados que desprecian la palabra de Dios. Y sigue diciendo, o sea, dentro de ese mismo grupo de personas que reciben la palabra, pero que la desprecian, ¿quién más está ahí? ¿Qué dice su Biblia? Y los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los que practican brujería, los que creen en la brujería, los que
adivinación y todo ese tipo de cosas. Y los hechiceros, ¿quiénes más? Los fornicarios, ¿quiénes más? Los homicidas. ¿Quiénes son homicidas? ¿Quién es un homicida según lo que dice la Biblia? El homicida no solamente el que le quita la vida a alguien, escuchen por favor. Según lo que dice la Escritura, un homicida es el que odia a alguien. O sea, no solamente es quitar la vida, sino que tiene odio en su corazón. Porque te conviertes, según dice la Escritura, en un homicida. Así que si tú tienes odio en tu corazón, no, pero yo no, bueno, yo me salvo en esto porque yo aprecio la palabra de Dios, yo no practico ninguna hechicería, no estoy en fornicación, pero odias a alguien. Wow. Porque ante los ojos de Dios es un homicida. Pero ¿qué sigue diciendo? Los idólatras. ¿Quién es un idólatra? ¿Quién es un idólatra? Despacio. Porque no solamente ellos. Porque la idolatría, escuchen, la idolatría en forma general es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo lo que le quita el primer lugar. Todo donde pone su fe y su esperanza en lugar de Dios. Pastor, o sea que, perdóneme, ¿el carro puede ser algo idólatra para mí? Claro. No voy a la iglesia porque tengo que lavar el carro, tengo que policharlo y para mí el carro es lo principal. La esposa a un lado, los hijos a un lado, las cosas de Dios a un lado, porque estoy con el carro y es que el carro no me lo toquen y cuidado, pues entra con los pies sucios, es que es mi carro y lo terminan convirtiendo como un ídolo. ¿El trabajo? Claro, no, para mí el trabajo primero. ¿El dinero? Claro que el dinero. El dinero, hay un espíritu ahí que maneja eso. Hay un Dios que los egipcios lo llaman, que es el Dios que Mamón, que es el Dios del dinero. Y cuando tú estás buscando el dinero por encima de Dios, estás adorando a ese Dios Mamón. Y para ti, tu Dios no es el Dios de los cielos, sino el Dios Mamón. Porque para ti es más importante el dinero que cualquier otra cosa. ¿Un hijo se puede convertir en un ídolo? Claro, por supuesto también. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. No solamente las imágenes y eso, porque a veces damos duro contra eso. Sí, también eso. Porque si tú le pones la esperanza a una imagen, una estampita, a cosas creadas y no al creador, todo eso. Entonces mire dónde está ese grupo, los homicidas, los idólatras y todo aquel, ¿qué más dice la Biblia? Que ama y hace ¿qué? Mentira. Wow. ¿Por qué? Porque el que practica la mentira, el que dice mentiras, ¿quién es el padre de ellos? La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces por favor tengan cuidado. ¿Es una palabra dura hoy? Sí. Pero tenemos nosotros que sacudirnos y que como que Dios nos dice, bueno, ¿qué están? ¿Cómo está llevando su vida? Y bendito Dios porque nos da una palabra como esta para que ahora que tenemos tiempo para cambiar, lo hagamos. Mañana puede ser tarde. ¿Es así o no? Y que ya tú, después de este mensaje, no puedes decir, yo no sabía. Porque Dios conoce todo y dice, sí, tú escuchaste la palabra. A pesar de haber escuchado la palabra, hiciste vivir de cualquier manera. Entonces tengamos cuidado, por favor, en esto. Entonces, esta es una primera parte que Santiago está anunciando. Pero volvamos a Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. Esa es una parte entonces que la fe tiene que ir acompañada por obras, por una vida diferente, por una conducta diferente, un comportamiento diferente. Pero sigue agregando cosas importantes. Dice también la palabra, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Quizás esto levanta un poquitico como de roncha, ¿no? Que a muchos no les gusta. Es decir, ¿qué pasa si llega alguien, un hermano, y le dice, mire, la verdad, esta es una situación difícil, a mí me da pena esto, pero no tengo mercado, estoy mal, económicamente estamos mal. ¿Puede llegar alguien acá? ¿Estamos exentos de eso? No, en cualquier momento puede llegar alguien. Y no te sientas mal por eso. Habla, estamos mal. Y entonces viene la hermana y dice, mire, esta hermana está pasando una situación difícil. La verdad no tiene mercado, está en una situación bastante compleja. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? O sea, la fe sin obras es muerta. Ay, hermanita, bueno, ojalá Dios le ayude. Vamos a orar por la hermana y oramos por la hermana. Hermana, que Dios le guarde, Dios le bendiga y a ver Dios cómo le socorre. ¿Basta solo con eso? No, vamos a hacer algo. A ver, ¿quién va a donar arroz? ¿Quién va a donar papas? Entre todos, hermano, no se preocupe, vamos a hacer un mercado. Mira, aquí hay estos recursos y le ayudamos. Le ayudamos.
No es solamente decir Dios la bendiga y orar. No, hay que ayudar a esa persona. ¿De acuerdo? Porque es una situación donde cualquiera puede estar pasando. Y aquí la palabra clave es pudiéndolo hacer. Pudiéndolo hacer. Porque hay cosas que materialmente uno dice, no, la verdad es que no puedo. Yo sí quisiera, pero no puedo. Pero hay otras donde uno sabe que puede. ¿Es así o no? Uno sabe que puede. A ninguno nos hace falta una libra de arroz, una panela o algo. Vamos a ayudarlo. A eso está haciendo referencia de la fe sumado a ¿qué? A las obras. Y estoy poniendo un ejemplo, pero podría ser cualquier otra situación. ¿De acuerdo? Entonces Santiago está diciendo, ¿de qué sirve que ustedes digan que son cristianos? ¿De qué sirve que ustedes digan que son hijos de Dios? ¿De qué sirve que ustedes vayan a la iglesia? ¿De qué sirve que ustedes digan que tienen fe? Si cuando alguien de tus hermanos está pasando por necesidad, usted simplemente dice, vaya en paz, tranquilo, que Dios le ayude, mira a Dios cómo le socorre. Y no estás haciendo nada más. Acompañe eso de ser cristiano, de hacer parte de una congregación, de ser parte de la familia de Dios, acompáñelo con obras, para que la gente diga, qué bueno, que cuando uno tiene una necesidad no está solo, hay un grupo de personas que nos ayudan. Y la gente que está afuera dice, uy, yo quiero pertenecer a un grupo como eso, que uno se sienta apoyado, que uno pueda tomarse de algo, de alguien, para en un momento de afugia, que murió un ser querido y que esté ahí el grupo ayudando, apoyando, tranquila, aquí estamos, que si hay alguien enfermo, vamos a estar orando por ella, y no solamente eso, ¿qué está necesitando? Más un medicamento, pero no me lo cubre la EPS, vamos a mirar entre todos cómo compramos el medicamento. Es eso, amados. Es mucho más que simplemente venir y escuchar una palabra y decir qué bueno el mensaje y vámonos. Es poder ayudar, a eso está haciendo referencia Santiago, porque la fe sin obras es muerta. ¿Está quedando claro, por favor? Y luego pone unos ejemplos, y aquí es importante que tú tengas en cuenta dos cosas. Número uno, ¿qué estamos hablando? Que tiene que haber un cambio de vida. Diga conmigo, cambio de vida. Y número dos, que tiene que haber una confianza en Dios, por encima de cualquier otra cosa. Si las dos cosas, los dos ingredientes, tú lo tienes, vas por buen camino. ¿Tu vida ha cambiado desde que has recibido la palabra de Dios? ¿Y estás teniendo más fe en Dios? ¿Pones tu confianza en Dios o tienes tu confianza en otras cosas? Vamos por buen camino. Entonces dice, pone como ejemplo a dos personajes, uno es Abraham y otra es Rahab. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. Ustedes conocen bien la historia de Abraham. Dios hace un milagro tremendo en la vida de Abraham. ¿Y cuál fue el milagro tremendo que hizo en la vida de Abraham? Que cuando ya estaba viejo, cuando ya tenía 100 años y su esposa tenía 90 años, Dios hace un milagro y Sarita queda embarazada y se ríe. Embarazada, una viejita de 90 años y se ríe, que va a quedar embarazada. Y de ahí le coloca el nombre a su hijo, que se llamó ¿cómo? Isaac, ¿qué quiere decir qué? Risa. Y Dios hizo el milagro. Diga conmigo, porque para Dios no es nada imposible. Es una mujer de 90 años donde ya le pasó todo lo de la parte fértil, pero Dios hace un milagro y tal vez alguien pueda estar necesitando un milagro que humanamente no hay nada que hacer. Pero repito, para Dios no hay nada imposible. Hizo el milagro y viene el hijo, viene Isaac. Imagínense ese viejito, cómo querría ese hijo, ¿verdad? El consentido, su chinito para arriba y para abajo. Lo mostraba a mi hijo, el hijo del milagro, feliz con su hijo. Y un día Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Necesito que me sacrifiques tu hijo. ¡Wow! Sacrificar a su hijo era llevarlo al altar y degollarlo. Y Abraham, como muchos de nosotros podría haber pensado, o a diferencia de él, mejor, Abraham dijo, bueno, Señor, listo. Si tú me lo pides, yo creo en ti, Señor. Yo te lo sacrifico. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, Señor, hasta ahí ya no más. No, mi hijo no, ¿cómo lo vamos a sacrificar? No. Yo creo, pero tú crees en mí. Sí, pero esto sí no. Abraham acompañó la fe de creer en Dios con obras. Si tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. Y lo voy a sacrificar. Ustedes conocen bien la historia. Va al altar, lo va a sacrificar. Y cuando coge ya para matar al niño, le dice, pare. Solamente quería ver tu fe. Y lo bendice, voltea a mirar y está la provisión atrás. Es un milagro que Dios hace ahí tremendo. ¿Qué está mostrando esto? Que Abraham acompañó el creer en Dios con las obras. Y no escatimó nada para Dios. Si tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Seguramente que Abraham dijo, Dios va a hacer algo. No sé qué va a pasar. Dios va a hacer algo. O va a morir y luego lo va a resucitar. O algo va a pasar. Pero tenía la fe puesta en Dios. Y por eso la Biblia lo muestra como un hombre que creyó a Dios y lo acompañó con obras. Y tú y yo tenemos que creer en Dios y acompañarlo con obras. Quiere decir con un cambio de vida. Que vale la pena servirle a Dios. Que vale la pena escuchar la palabra de Dios. Luego pone un ejemplo de una mujer ramera que se llamó Rahab. Pero que esta mujer creyó en Dios. Y Dios hizo una cosa tremenda
de esta mujer. De hecho, ahí viene una descendencia grande hasta el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Dios con esta mujer? La utilizó como un instrumento para salvar a los espías que venían del pueblo de Dios, los guardó, los cuidó y dijo, sí, yo creo en Dios y no solamente eso, sino que voy a hacer una obra para Dios. Y Dios la colocó ahí, en este grupo de personas que no solamente dijeron, yo creo en Dios, sino que obraron conforme a su fe. Dígale que está a su lado. Es necesario obrar conforme a nuestra fe. Que seamos congruentes. Para ir terminando, seamos congruentes. Que el decir que somos cristianos tiene que acompañar con nuestro estilo de vida. Ahora, dejo salvo esto. Uno quisiera que el cambio fuera de una, drástico, pero hay veces que no. Es un proceso. Pero lo más importante es ir dando esos pasos, mis amados, dar esos pasos. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, así alumbre nuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Así alumbre vuestra luz O sea, Dios quiere, escúcheme por favor, que nosotros seamos como esas antorchas que alumbre delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean que vuestras buenas obras, ¿vuestras qué? Buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, lo que el Señor quiere es que después de esta palabra, todos, y obviamente me incluyo, salgamos a demostrar que tenemos una marca, que somos diferentes a los demás. Vienen las críticas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que nos van a criticar? ¿Que se van a burlar de nosotros? ¿Que posiblemente nos pongan apodos? Ay, ¿ahora qué le decimos? Pastor, ¿ahora cómo le decimos? ¿El monje? Y nos va a decir una cantidad de cosas. ¿Y eso nos debe interesar? Simplemente nos debe interesar que caminamos haciendo la voluntad de Dios y que de Él vamos a recibir recompensa. Y que todos los burladores, criticones, un día quedarán con la boca callada diciendo, wow, ese Dios de ustedes es un Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Para que cuando la gente nos vea diferentes, diga, oiga, si usted cambió, yo también puedo cambiar, yo quiero cambiar. No sea malito, lléveme allá, yo quiero recibir esa palabra. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser transformado. ¿Cuántos pueden decir amén? Y termina Santiago diciendo, versículo 26 del capítulo 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta. Salgamos, mis amados, a obrar, a mostrar que Dios está cambiando nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Digámosle, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos de una forma tan directa, Dios. Y es que a veces se hace necesario que tú nos hables de esa forma directa, Dios. A veces es necesario que no solamente con pañitos de agua tibia, sino que tú acostumbras a hablar a lo profundo del corazón, Señor. Y nos hablas de esa manera para que después no tengamos sorpresas. Que no creamos que estamos bien y que al final estaremos en ese grupo de los muchos que dicen Señor, Señor. Y que escuchemos esa palabra tan fuerte que el Señor le dice a ellos, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Señor, gracias porque ahora que tenemos vida, ahora que podemos, ahora que podemos dar pasos, podemos cambiar, Señor. Tú has hablado a cada corazón, ya la semilla está en cada corazón. Ya es responsabilidad de cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Porque cada uno, un día, tarde que temprano, y más temprano que tarde, tendremos que darte cuentas a ti, Señor. Que tú nos halles caminando en la senda de la santificación, Dios. Que las decisiones que tengamos que tomar, que así como tú nos has hablado hoy de una forma tan clara, que nos apartemos, que nos despojemos, que dejemos aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, Dios. Cada uno sabrá, cada uno sabremos qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que abandonar. Es nuestra responsabilidad a partir de ahora, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque muchos tal vez a través de esta palabra han sentido como una disciplina de Dios. Y si tú has sentido eso, alégrate en el Señor,
Porque la Biblia dice que el que Él ama lo disciplina y corrige. Y si Dios hoy te trae para corregirte a través de la palabra, es porque te ama. Y si Él te corrige, es porque te considera un hijo. Porque si no fueras hijo, pues no tendría ningún interés. Pero Él corrige a sus hijos. Porque Él quiere, como dijo el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos, Señor, ser parte de tu familia, no solamente aquí en esta tierra, sino en la eternidad, Dios. Que cada persona que sabe que está mal contigo, yo quisiera dirigirte en esta oración que es muy personal, pero simplemente te doy como un modelo y que le digas: Señor, perdóname, porque sé que he fallado delante de ti. Perdóname, Señor, porque sé que he cometido pecados y posiblemente alguno tenga que decirle hoy: Señor, perdóname porque estoy practicando un pecado. Hoy me arrepiento, Señor, y quiero tener una vida diferente. Hoy he escuchado que el andar con la cobertura tuya, Señor, es de bendición para mi vida. Estoy cansado de luchar solo. Yo no sé qué situación tú estés viviendo, no sé qué problemas tú tengas, pero lo que Dios nos ha dicho es que cuando somos parte de su familia, el Señor nos guarda, nos protege. Y tal vez tú te sientas desprotegido o desprotegida. Tal vez tú sientas que el enemigo te ha venido azotando y que no encuentras ninguna salida. Hoy el Señor viene a mostrarse como la salida, como el camino, como la verdad, como la vida. Tal vez tú has venido anhelando hace mucho tiempo acercarte a Dios y has tratado de buscar la manera de cómo te acercas a Dios, de cómo mejoras tu vida espiritual y no la habías encontrado. Ahora es Jesús ese camino. No es este lugar, no es la persona, no es el predicador. Es Jesús el camino. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dile: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Señor. Quiero tener un nuevo estilo de vida. Quiero dejar mi vieja vida, la vida pasada. Y quiero que tú me coloques, Señor, un traje nuevo. Perdóname porque entré hoy con mis trapos de inmundicia, con mi pecado, con mi maldad. Pero hoy quiero lavar mi ropa, Señor, delante de ti. Quiero pedirte perdón, Señor, y suplicarte que me des una nueva oportunidad. La Biblia dice que a los que Él va, a los que van a Él, Él nunca los echará fuera. La Biblia dice que Él es fiel y justo y que si alguno va delante de Él, Él dice que el Señor perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo mal. ¿Por qué no aprovechas? Tal vez para algunos será la última oportunidad, pero di: Señor, yo quiero aprovechar este momento. Quiero pedirte perdón por mis pecados, porque tal vez he tratado de prosperar, de salir en mi manera, a mis fuerzas, pero he escuchado que tú hoy nos has hablado que el que cubre sus pecados no prosperará. Tal vez esa es la razón por la cual no puedo salir de ese atolladero, porque estoy encubriendo mis pecados. Pero la Biblia dice: el que los confiesa y se aparta encuentra la misericordia. Hoy, Señor, necesito tu misericordia. Extiende tu misericordia sobre nosotros. Abro mi corazón en esta hora, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en Cristo Jesús. Salgo a vivir esta palabra. Salgo a demostrar que tú hablaste hoy a mi vida y que tú me estás transformando, Señor. Todo esto para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.